Amigos de Sucesos Internacional, tengan ustedes muy buenas tardes. Queremos cerrar este ciclo de programas de boxeadores panameños con un extraordinario documental realizado por una productora panameña, Pituca Ortega, titulado Los Puños de una Nación, que fue presentado precisamente hace algunas semanas en el Festival de Cine de la ciudad de Cartagena. Pituca nos acompaña hoy aquí en Ciudad de Panamá. Pituca, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por tenerme aquí. Bueno, es maravilloso saber que una persona como tú, sobre todo una mujer, se preocupe por temas del boxeo y le dé una trascendencia a la vida de esta gente tan sacrificada, tan humilde, para tratar de conquistar posiciones en la vida. ¿Qué te motivó a meterte primero que todo en el mundo del boxeo? Ojalá te pudiera decir algo glamoroso, pero soy realizadora desde hace más de 10 años y principalmente había trabajado en temas de ficción y en un momento dado mi esposo, quien es cinéfilo y le gusta mucho el género del documental y es fanático del boxeo también, me dijo, mira, tú sabes, el documental que tú tienes que hacer, que te va a llevar a donde tú quieras, es el de Roberto Durán. Yo no soy fanática del boxeo, sin embargo, de niña y hasta la última vez que peleó, las únicas peleas de boxeo que yo me podía sentar a ver eran las de Durán. Sí. Y me empecé a preguntar por qué era eso y me acordé de cómo él nos hizo sentir en sus épocas de oro. De gloria. De gloria. Y de ahí siempre me ha interesado por qué mi país es de la manera que es. Somos un país muy particular. Y entonces empecé a estudiar todo ese concepto de cómo Durán y Panamá son una misma cosa. Bueno, si tú le tienes que dar una personalidad a Panamá, yo creo que Durán es esa personalidad. Bueno, yo quiero que los televidentes de Sucesos entiendan que este documental que se llama Los Puños de una Nación trata precisamente de la vida de Roberto Mano de Piedra Durán, pero también va paralelo en una forma muy bien llevada de lo que ha sido también la vida de Panamá durante los últimos 40 años. Esa es exactamente el origen y la motivación del documental. Sí, es correcto. Cuando Durán aparece, Panamá se está tratando de ubicar dentro de un marco en América Latina como país soberano. Y explora toda nuestra relación con los Estados Unidos de América, desde una fecha muy importante para los panameños, que es el 9 de enero, hasta el 20 de diciembre del 1989, que es la invasión. Entonces, el documental entrelaza la historia de Durán con la historia de Panamá y, curiosamente, todo lo que le ocurre a Durán, cuando Durán está subiendo, Panamá está en un camino hacia arriba, y ascendente, y cuando Durán está bajando, Panamá está bajando también. Fue muy interesante ver cómo eso se iba desarrollando a medida que íbamos haciendo el trabajo. A ver, ¿por qué no me das un ejemplo del ascenso de Durán y el ascenso de Panamá, y un ejemplo del descenso de Durán y el descenso de Panamá? Por ejemplo, en 1978, Durán le gana por tercera vez a Esteban de Jesús. Ajá. Y es coronado como el más grande de los pesos ligeros en la historia. Gana todo, o sea, es campeón mundial realmente. Y en el 77, por supuesto que antes de eso él ha tenido una trayectoria en ascendencia, ¿no? Esa fue la culminación. La culminación en ese peso. En 1977 se logran firmar los tratados Torrijos-Carter. Que le devuelven el canal a los que se le devuelve, sí, y entonces entre los 60 y ese periodo, muchas cosas están ocurriendo en Panamá y Durán también está arriba. Y se está presentando ante la población panameña como un ícono, como un símbolo de identidad y de alguien que nos hace sentir que nosotros podemos. Es muy interesante. Bueno, y después el descenso. El descenso es, por supuesto, el no más. Cuando la segunda pelea contra Lennart. Cuando da la espalda. Eso ocurre en el 80. En el 81 fallece Torrijos y Panamá va en picada. Entra Noriega.
y él también está bajando. Sí, y ahí ya no está Panamá y Durán entrelazados, sino que ahí siguen caminos paralelos. Y Durán sigue ganando, ya no es lo que era, y Panamá sí está en descenso, ¿no? O sea, estamos pasando por una situación política e histórica muy, muy, muy dura. Ahora, ¿qué dice el documental con respecto al periodo de Noriega? Que es un periodo muy oscuro, no solamente por el hecho de que Noriega era quien era, sino también por cómo nosotros, los panameños, nos manifestamos durante todo ese periodo. Es muy complejo y es algo inclusive que yo creo que todavía no terminamos de diluir dentro de nuestra psiquis como panameños, inclusive la invasión. Ahora, entrando al tema del boxeo, ¿no te interesaría tomar otras historias de boxeadores panameños que son tan fascinantes también como la de Roberto Mano de Piedra Durán? De pronto no tienen la trascendencia que tuvo Roberto Mano de Piedra, pero por ejemplo un Ismael el Tigre Laguna o el mismo Hilario Zapata, que lo hemos presentado aquí en nuestro programa, que tiene una historia de vida fascinante. Curiosamente, por supuesto, tú no puedes hablar de Durán sin hablar de alguien como Laguna, sí, porque los dos eran estaban peleando. Laguna estaba bajando cuando Durán estaba ascendiendo. Es más, cuando Laguna pierde contra Ken Buchanan, sí, Durán está peleando esa misma noche en el Madison Square Garden. Y Laguna pierde el título, o no, él lo está tratando ya lo había perdido una vez en Puerto Rico y es la revancha y no lo logra, y Durán asciende. Y Durán se promete que él va a recuperar ese título para Panamá. Y es cuando pelea contra Buchanan. Así que realmente no se puede hablar de Durán sin hablar de Ismael Laguna. Ahora, claro, no, por supuesto que no lo exploro. Sí, porque la figura es Durán. Y además que Laguna fue alguien muy importante para nosotros. Yo también lo recuerdo claramente porque Panamá no había tenido un campeón mundial desde Panamá al Brown. Exacto, 30 años pasaron. Y Laguna tenía mucho estilo y también nos dio mucha satisfacción, pero hay algo acerca de Durán, sin embargo, no es por quitarle a Laguna, pero es que yo creo que es el momento histórico en el que él aparece. Sí. Más que nada, aparte de su carisma, es el momento histórico en el que él aparece en Panamá. Bueno, Pituca, ahora algo bien importante en la vida de Roberto Mano de Piedra Durán fueron las peleas con Sugar Ray Leonard. ¿Cómo manejas tú ese tema en el reportaje, en el documental? Leonard fue entrevistado, accedió a darnos una entrevista, y la entrevista con él es realmente fascinante porque yo siempre he dicho que Durán muestra lo mejor y lo peor que nosotros podemos ser como nación. O sea, no tiene un término medio. Yo creo que Leonard, no, desafortunadamente no, porque cuando uno es un adolescente, yo pienso que como país, y tal vez Durán, representativo de nuestro país, puede ser un hombre muy impulsivo, puede ser un hombre que no mide las repercusiones de sus actos a largo plazo, y entonces ves en Leonard también lo mejor y lo peor de los Estados Unidos. O sea, es un caballero, relata de una manera fascinante su primer encuentro con Durán. Que lo perdió. Cómo se sentían los golpes de Durán, describe cómo él se sintió físicamente dentro del cuadrilátero con Durán, y también dice que para la segunda pelea, él sabía que Durán se iba a engordar, él sabía que Durán se iba a dejar, y que él lo quería en el ring antes de que más nadie peleara con él, e inmediatamente para agarrarlo en su momento más débil. Muy interesante, me parece. O sea, el momento del festejo, de venir de campeón y... Fueron 4 meses nada más. Sí. No fue nada. Prácticamente lo humilló en esa pelea, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué dice el Leonard de la pelea propiamente tal? De lo que ocurrió en el ring. Bueno, él curiosamente dice que él nunca recibió el crédito debido por esa pelea, que fue más bien acerca de lo que Durán hizo versus lo que él le hizo a Durán,
y que él cree que Durán simplemente se frustró. Yo también creo eso. Yo no creo en ninguno de estos cuentos de que ni que Durán tenía miedo, ni que eso estaba comprometido. No, simplemente se frustró y dijo no más. O sea, él dice que no lo dijo, pero hablando simbólicamente, ya no peleo. Pero eso fue lo que dijo Lennart, que fue más, que él nunca recibió el crédito debido por esa pelea. Así que fue una mancha para los dos también. Sí, además porque la mancha se agrandó más con la tercera pelea, que sí. Nadie entendió qué fue lo que pasó allí. No, ninguno de los dos se siente bien acerca de esa pelea. Lennart me comentó que no fue una buena pelea, no fue una pelea de la que él se siente orgulloso. Y Durán tampoco. Yo creo que ya era una pelea, ya estaban en el ocaso de su carrera, y creo que fue una pelea para hacer un show, pues. Sí. Exploraste la personalidad de Leonard y de Durán. ¿Qué habla Leonard de Durán y qué dice Durán de Leonard dentro de tu reportaje? Durán no habla mucho de Lennart. Sin embargo, Lennart lo respeta. Piensa que todo lo que se pueda decir de Durán es merecido en términos positivos, que sí es uno de los más grandes boxeadores que ha existido, y él estaba muy feliz de que se estuviera haciendo este trabajo acerca de Durán. Realmente estaba preocupado por Durán, y no creo que fue muy sincero. Yo quedé muy bien impresionada de Lennart, y yo creo que el público que ve el documental, aparte de que es fascinante oírlo hablar porque se expresa muy bien, se proyecta. Es un gran comentarista de boxeo, de las grandes cadenas. Se proyecta muy bien, se proyecta muy bien. Bueno, ¿y Durán por qué no habla mucho de Lennart? Yo no sé. ¿Quedó frustrado? No, yo creo que Durán, tal vez, y aquí es completamente asumiendo, porque Durán no es fácil de conocer, no es fácil de entrarle. Y él no es una persona tan sencilla como la gente puede pensar que es. Es una persona compleja porque yo creo que ha pasado por muchas cosas en su vida, desde su niñez hasta la fecha de hoy. Y no sé, creo que él no siente que él tiene que hablar de Lennart. Él no tiene que hablar de Lennart. Si acaso Lennart tiene que hablar de él. Ese es Durán. Óyeme, ¿y Durán ya vio el reportaje? El documental, ¿Sí? No, he estado tratando de ubicarlo para verlo, pero él ha estado viajando mucho en el último año y medio. Ahora, realmente lo acabo de terminar. Creo que él no tiene idea de lo que va a ver. Sí. ¿Y tú qué crees? ¿Le va a gustar? Yo creo que le va a gustar. Yo creo que se va a emocionar. ¿Y cómo definirías tú la personalidad actual de Durán, ya que lo tomaste, lo conversaste? Creo que Durán está mucho más maduro hoy en día, ha pasado por muchas cosas, estuvo entre la vida y la muerte, con el accidente que finalmente lo obligó a retirarse del boxeo. Y Durán, mira, una de las cosas que yo siempre digo de Durán, es un hombre que ha estado con la misma esposa toda su vida, sí. Es un buen padre, de veras que sí lo es, yo lo he visto con sus hijos, es dedicado y nunca ha tenido ningún tipo de problema con la ley, nunca, nada. Él es controvertido, pero llega hasta ahí. Llega hasta ahí. Sí. Las cosas que dice, de las cuales nosotros, yo siempre digo que él dice y hace lo que el resto de nosotros los panameños no nos atrevemos a hacer ni decir. Y eso lo hizo a través de toda su trayectoria. ¿Quedaste contenta con el trabajo? Sí. Me impresiona sobre todo cómo responden. Yo siempre temía que era tal vez muy panameño, ¿no? Pero me he dado cuenta que en América Latina, por lo menos... Durán trasciende. Él trasciende y el personaje de él, hay un personaje así en cada país, con el que podemos subir a los picos más altos de la gloria. Y también Argentina tiene su Maradona. Sí. Me explico.
¿Y los panameños ya tuvieron la oportunidad de verlo? Todavía no lo han visto Ya lo vimos primero los colombianos. Sí. En el Festival de Cine. Sí, así es, lo han visto primero. ¿Y cuándo lo vas a presentar en Panamá? Bueno, como el documental ahora mismo no está listo para presentarse en salas comerciales, tengo que buscar la manera de presentarlo no comercialmente. ¿Tú lo vas a pasar a cine? Yo lo estoy pasando a 35 milímetros, sí. Ya, ¿y cuándo está listo para cine? Yo creo que a finales de este mes, a principios del próximo mes, ya debemos ver en cine y en sonido Dolby. Bueno, ahora, ¿y las personas que han visto el documental en Panamá, qué dicen? Las pocas personas. Sí, han respondido muy bien. Curiosamente, lo ha visto mucha gente joven que cuando vieron a Durán lo vieron perder, sí, y que simplemente habían oído de lo que era. No conocieron su gloria. Y quedan no la vivieron. No la vivieron. No la vivieron. Exacto. Sí. Y quedan muy impactados, y también quedan muy impactados con todo el material histórico que se presenta. Son cosas que curiosamente... O sea, un muchacho de 20 años prácticamente no conoció la vida de Durán. No, o sea, no vivió la historia de Durán. Sí, oyes los cuentos de tus padres, ¿no? Sí, correcto. Pero, y por supuesto que lo glorificamos aún más, pero sí quedan muy impresionados con el trabajo y muy conmovidos, y creo que orgullosos hasta cierto punto, ¿no? Y tú, que ha sido un placer enorme dialogar contigo, y esperamos que ese material lo podamos tener completo en Colombia, no solo allí en el Festival de Cine de Cartagena, sino para que lo puedan ver todos los televidentes de nuestro canal, por ejemplo, si hay alguna posibilidad de que nosotros lo podamos presentar completo, sobre todo porque la costa Caribe es absolutamente fervorosa con el tema del boxeo. Se vive, se siente el boxeo, lo hemos tenido en la sangre, que hemos tenido grandes campeones mundiales, aunque estamos pasando por un momento difícil en cuanto al boxeo en Colombia. Creo que tu reportaje tu reportaje y tu documental va a ser muy interesante para nosotros. Ojalá, vamos a ver si lo podemos lograr. Te deseo mucho éxito. Gracias, bueno, muchas gracias. A ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por estar con nosotros. Cumplimos así este ciclo del mes de abril con los boxeadores más importantes de Panamá, pasando por Hilario Zapata, que es tan importante para Colombia, y llegando a el Tigre Laguna, que fue realmente toda una hazaña, toda una historia lo que convirtió su boxeo a Panamá, y bueno, y Roberto Mano de Piedra Dura. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos encontramos el próximo sábado a la misma hora, 1 en punto de la tarde. Que tengan un resto de fin de semana muy feliz y que Dios los bendiga.